iniciaron el protocolo para evitar que dicha cisterna pudiera desde ya y originar una catástrofe más fuerte. Tenga cada uno de ustedes buenas noches. Vamos a iniciar la sesión número 8 del curso Elaboración y Presentación de EPS. Hoy vamos a estar viendo propiamente lo que sería el capítulo 6 o la parte ya final propiamente de su EPS. Por favor, no lo vayan a confundir con el informe final. El informe final lo hablamos la otra semana, propiamente, en ese sentido. Hoy vamos a ver propiamente si su EPS fue factible, fue rentable, fue viable, tanto para la comunidad, la empresa, fue rentable tanto para la facultad o la universidad, como si fue rentable, factible o viable para usted mismo, en ese sentido. Entonces, este proceso de evaluación va a ser conformado propiamente por 3 agentes y vamos a ver la importancia que tiene cada uno de ellos. El primer agente que va a estar y que tiene mayor participación en este proceso es su jefe. ¿Cómo él va a evaluar? Él sencillamente va a entregar una ficha o va a entregar un informe, que eso se lo va a proporcionar el asesor propiamente, o se lo proporciona usted para que él lo llene. Entonces, él entregará una nota ahí, un informe, donde indica qué fue lo que usted estuvo haciendo, cómo le fue durante esos 3, 6, 9 o 10 meses que usted estuvo haciendo su EPS. Entonces, ese informe propiamente puede hacerse, en este caso, por el jefe. Y él colocará un punteo. Bueno, no quiero hablar de punteos porque precisamente en los CPS no se lleva ese tipo de punteo, pero podríamos decir que él tiene propiamente un 70% de esa nota. Entonces ahí él propiamente entregará ese reporte, él indicará lo bueno y lo malo que usted estuvo haciendo propiamente. Y también manejará otros apartados, como por ejemplo algún tipo de sugerencia o algún tipo de recomendación que le hace a la facultad o le hace a la universidad, para que los nuevos EPSistas de años posteriores, en este caso, EPSistas que vengan en el 25 o 26, si ellos lo quieren hacer ahí propiamente, pues ya vengan mejor preparados en ese sentido. Entonces el asesor, el jefe, propiamente el jefe, perdón, se va a encargar de entregar ese reporte. Él tiene un 65 o 70%. Luego, el 20% propiamente va a ser su asesor. El asesor propiamente va a leer ese informe propiamente que entregó su jefe y también va a leer este capítulo que usted va a desarrollar y lo va a confrontar propiamente con ese capítulo 4, el capítulo de la sistematización, porque aquí se quiere ver qué fue lo que usted aprendió, qué fue lo que usted dejó en la comunidad o en la institución o en la empresa donde usted ha hecho su EPS. Usted dejó algo, así de sencillo, dejó un nuevo conocimiento, dejó un apartado para que estas personas en esta empresa, en nuestra comunidad, pues puedan mejorar su estado o puedan mejorar su contexto, pues en el tiempo. Entonces él le va a hacer algún tipo de preguntas en base a ese capítulo 4 de sistematización, va a leer esto propiamente y lo va a confrontar con el informe de su jefe. Y el 10% restante le equivale a usted, en ese sentido, donde usted va a presentar los resultados propiamente o la presentación de lo que usted obtuvo, los beneficios y los problemas que usted tuvo al desarrollar el EPS. No lo confundan con la sistematización. Recuerden que cuando vimos ese capítulo 4 de la sistematización, usted describía o usted narraba qué fue lo que estuvo haciendo. No, aquí usted tiene que describir todo el proceso de su EPS, como lo vamos a ver más adelante. También tiene que describir etapas previas a su EPS, etapas durante el EPS y etapas posteriores. En simples palabras, usted va a tener que explicar o te va a tener que describir propiamente ese proceso de evaluación antes, durante y después del EPS. Eso es lo que... Y usted con todos los conocimientos, con todo lo que usted ha aprendido, tanto en la universidad y como lo que aprendió en la empresa o en la comunidad, aquí usted va a poder sacar ya
conclusiones y recomendaciones para el informe final. Es decir, esta es una parte muy importante dentro del EPS. Usted puede sugerir a la facultad o a la universidad. Ojo en este sentido. Usted va a sugerir, usted va a plantear ciertos procesos que se deberían de llevar propiamente dentro de su facultad. Ya no es problema de usted, escúcheme bien como lo digo, ya no es problema de usted si la facultad sigue o no esas recomendaciones o esas sugerencias que usted está planteando. Usted las escribe y usted ahí da sus razones, motivos o circunstancias. Dependerá de la facultad, dependerá de la universidad, propiamente si ellos las toman en cuenta o no. Eso a usted ya no le preocupa, porque usted ya terminó su EPS y está presentando ese informe. También es muy importante, ojo en este sentido, ojo en este apartado, el famoso finiquito. Ojo a eso. Cuando usted termina su EPS, recuerde que es un trabajo, podrá ser remunerado o no, esa es otra historia, pero usted está haciendo un trabajo durante 3, 6, 9 o 10 meses. Y al terminar ese trabajo propiamente, su jefe le va a extender ese famoso finiquito donde hace constar que usted cumplió a cabalidad lo que usted se había plasmado o lo que usted había detallado en su plan de acción. En ese sentido, puede pasar dos cosas. Uno, que a lo largo de su EPS, vamos a poner un ejemplo, usted tenía 5 actividades en ese sentido y usted logró solo hacer 4 por X o Y motivo. Le faltó una. Aquí el jefe puede tomar 2 papeles. El jefe le podrá decir, yo no le extiendo el finiquito hasta que usted no termine esa actividad número 5. Yo quiero que usted termine las 5 actividades programadas en su plan de acción. Esto usted lo tiene que hacer. Si quiere que el jefe le dé ese finiquito, tiene que terminar esa actividad. Eso me equivale a que si tengo que trabajar un mes o 2 meses posteriores al tiempo, lo tengo que hacer. Así de sencillo. O dos, el jefe podría decirles, no te preocupes, yo vi que trabajó, señorita, yo vi que trabajó, caballero, dejémoslo así, no hay ningún problema. Yo sé que usted es una persona responsable, usted es una persona preparada, le puso entusiasmo, es una persona motivada para hacer su trabajo, dejémoslo así. Eso ya será decisión del jefe, en el sentido. Si le acepta propiamente haber cumplido solo 4 actividades. El promedio, por decirlo así, que le acepta la mayoría de jefes, recuerdo y repito, dependerá de cada jefe, pues sentido, el promedio que le piden a los EPSistas es cumplir un 85% de su trabajo. También aquí esto ya dependerá propiamente del mismo asesor. Esto ya es parte de la característica o de la esencia propiamente de su jefe, el que puede hacer esto. Él va a extender el finiquito, él va a hacer ese reporte y él puede hacer lo siguiente. Número uno, hacer su reporte, hacer sus sugerencias propiamente para la universidad y hace un reporte de cómo usted estuvo trabajando. Está bien. Él podría hacer lo siguiente. Número uno, darle a usted ese informe. Y supuestamente, pues usted lo va a tener que llevar, el original, a su facultad. Porque a usted le conviene, usted no lo va a perder, no lo va a desaparecer, pues en ese sentido. Usted le conviene que ese informe original, pues esté en el expediente de su facultad. Número uno. Entonces, viene él y dice, mire, aquí está el finiquito y aquí está el informe, vea usted qué le conviene hacer con él. Entonces viene usted pues, y lo entrega allá a su facultad. O dos, él puede hacer, eso ya depende propiamente de él, obviamente, enviárselo a su asesor. Él lo puede enviar por mensajero o lo puede enviar por correo. Esa es la decisión de su jefe. Ahí no hay una regla, no hay una estandarización propiamente. Lo único que importa es que mande el informe o que ese informe esté en la facultad y que esté bajo el poder del asesor. Entonces, cuando él o ella ha entregado ese informe, él podría decirle lo siguiente. Aquí, repito, esto depende de cada jefe. Él le podría decir, bueno, señorita, bueno, caballero, por favor, vamos a tener una reunión, un par de horas o una hora, pues, donde yo le quiero dar algunas observaciones, donde yo quiero propiamente evaluar su EPS. Y le voy a recomendar y le voy a sugerir. Eso le va a servir a usted, le va a servir profesionalmente y le va a servir como persona. Entonces viene usted y lo escucha. No tiene nada de malo en ese sentido. Él le va a decir que fue lo bueno, que lo que usted debe mejorar o que fue lo malo que usted tuvo durante su EPS. En ese sentido.
Entonces viene él y dice, mira, yo vi que sos una persona puntual, yo vi que sos una persona comprometida en ese sentido, sos una persona proactiva, y él empezará a hablar bien de usted, le empezará a explicar lo bueno que usted hizo. Pero también tuvo cosas malas, como cualquier trabajador, como cualquier persona en ese sentido. Entonces le va a decir, yo en base a lo que estoy observando durante estos 3, 6, 9 meses propiamente, y observé que tienes tal deficiencia o tienes tal debilidad en tal área. Entonces él le va a decir y él le va a recomendar, él le va a sugerir. Eso le sirve a usted. Por eso es el proceso de evaluación. En ese sentido. Ya dependerá de usted, pues si las toma en cuenta o no. Recuerden, esto le va a servir tanto en su vida profesional como en su vida personal, en ese sentido. Entonces viene él y hace la reunión, 1 hora o 2 horas propiamente, y él, en ese sentido, pues da por finalizado el EPS, en ese sentido. Y a usted ya le corresponderá, pues como repito, dárselo a su asesor, él lo leerá, él le hará una serie de preguntas y lo confrontará con ese capítulo 4, y usted tendrá que entregar en este capítulo, probablemente ese capítulo 6, un resultado de qué fue lo que usted hizo, cómo usted, qué fue lo que usted aprendió. Eso es muy importante, esto es lo que más interesa en este capítulo. ¿Qué fue lo que usted aprendió? Ya no nos tiene que decir qué fue lo que hizo, porque usted ya lo hizo en el capítulo 4. Allá en la sistematización, usted narró, usted escribió qué fue lo que estuvo haciendo durante el tiempo de su EPS. Aquí es donde usted va a explicar, o donde usted va a describir todo el proceso de su EPS, antes de empezarlo, durante y posterior a su EPS. No quiero manejar una cantidad, pues eso ya dependerá, aquí ya depende de cada persona, aquí ya depende de cada EPSista. Pero podríamos decir que un promedio para hacer este capítulo podrían ser unas 10 páginas. Es que necesitamos saber qué fue lo que usted aprendió, qué fue lo que usted sugiere, qué es lo que usted recomienda, qué es lo que usted encontró como resultado de todo su EPS, y como lo vamos a ver más adelante. Hay etapas, como dimos, antes, durante y después. Muchas personas, y ojo, en este sentido, es muy importante también el diario de bitácoras, porque ahí puede tener usted cosas que se le hayan pasado por alto, y eso le va a servir propiamente para hacer este capítulo. Entonces, en ese sentido, pues usted viene y hace ese proceso, presenta los resultados de su EPS, presenta los resultados, si usted logró cumplir los objetivos, usted logró cumplir la meta y la visión propiamente, y la meta, la visión y la misión propiamente de su EPS, y cuáles fueron las cosas buenas y las cosas malas que tuvo, y qué es lo que usted le puede recomendar a la facultad. Lo hemos visto a lo largo de este curso. Por ejemplo, usted puede recomendar ahí que los nuevos EPSistas vengan preparados en el uso de sistemas informáticos fuera del Windows. Entonces, usted sugiere a la facultad que haga algún curso de Linux o algún curso de Mac. Repito, eso ya será decisión de la facultad si las toma en cuenta. Eso ya no le preocupa en ese sentido. Entonces, allá la facultad, propiamente cuando ve ese resultado, va a confrontar la mayoría de facultades, lo que hace es ver una memoria de labores de todos los EPSistas de cada año o de cada 2 años, pues eso ya es política de cada facultad. Entonces, el consejo directivo de su facultad va a leer estos capítulos, ese capítulo 6 de todos los EPSistas que se han graduado o hicieron EPS en ese año o en los últimos 2 años o 3 años, eso ya es decisión de la facultad propiamente, y ahí podrá encontrar cosas en común, cosas que suenan iguales. Pues, entonces ellos podrán decir, bueno, la mayoría de EPSistas nos recomiendan que demos un curso, propiamente en aspecto del sistema operativo, o que demos un curso en el aspecto de manejar paquetes de Office, pues, de manera. Entonces, ya dependerá, o dependiendo su carrera, pues aprenderán o ustedes recomendarán que se actualice ciertas áreas del pensum. Entonces ya el consejo directivo podrá tomar la decisión o deja el mismo pensum o hace cambios al pensum. Eso ya es problema en este caso, de la junta directiva o del consejo directivo de su facultad. Fíjese que usted ya presentó, usted también ya va a iniciar fases de graduación, y cuando estas facultades o cuando estas personas empiezan a hacer ese apartado, usted también ya está graduado. Entonces, realmente suena muy feo lo que voy a decir ahorita, pero ese ya no es problema suyo. Usted dejó esas recomendaciones, si la facultad las toma, qué bien. Y si no las toma, qué bien. Ese ya no es problema suyo. A eso ya dependerá propiamente de las personas que tomen la decisión. Pero también este proceso de evaluación le va a servir propiamente también a los EPSistas que vienen atrás de usted.
para que cuando ellos inicien el proceso de su EPS, lean este capítulo. Por eso les invito a los que no han iniciado el EPS a leer ese capítulo 6 de la evaluación en los EPS de su facultad para ver qué le pueden recomendar, qué le pueden sugerir, pues en ese sentido. Y usted ahí, y repito, también eso ya no es problema suyo, ya dependerá de los nuevos EPSistas, esos EPSistas que vienen en el 25, 26, 27 o 28, dependiendo cuando lo vayan a hacer propiamente, si ellos toman en cuenta o no esas observaciones que usted les deja. Entonces, ese es el apartado propiamente, lo vamos a ver más adelante, en qué consiste propiamente ese proceso de la evaluación. En esta etapa, usted está a punto ya de propiamente determinar lo que sería su informe, perdón, determinar su EPS en ese sentido. Ya lo terminó en el campo, ya lo terminó elaborándolo, pero le hace falta presentar el informe. Por favor, vuelvo a repetir, este no es el informe final. El informe final lo vamos a ver la otra semana, cómo se presenta. Este es parte, o es uno de los elementos, es uno de los capítulos que va dentro del informe. Por eso es el capítulo 6, que se llama evaluación. Entonces viene usted y empieza a elaborar este capítulo. Repito, es muy importante confrontarlo con el cuaderno o diario de bitácoras y también confrontarlo propiamente con ese capítulo 4 de la sistematización. Tienen que coincidir, o con el sentido, tienen que manejarse aspectos iguales o parecidos. Porque usted puede haber puesto algo en el capítulo 4 y cuando vemos la evaluación no coincide. Entonces hay un proceso de dudas en ese sentido. Eso ya dependerá de usted cómo lo redacta. Y en el proceso de redacción, ojo en este sentido, lo miramos a lo largo de este curso, habíamos dicho lo siguiente. El capítulo 1, que es el diagnóstico, el capítulo 2, que es la base teórica o el marco teórico, y el capítulo 3, que es el plan de acción, habíamos dicho a lo largo de este curso que la redacción es a tiempo futuro, porque usted está planificando su EPS. El capítulo 4, que es la sistematización. El capítulo 5, no vamos a hablar de eso porque eso lo vimos la semana pasada, pero recuerden que eso ya depende de su facultad, si se lo pide o no, lo que es el voluntariado. Entonces, dejemos por un lado ese capítulo 5. Entonces, el capítulo 4, la sistematización, y el capítulo 6, que es la evaluación, la redacción tiene que ser a tiempo pasado, porque usted ya hizo el EPS. Entonces, usted tiene que describir, tiene que redactar todo a tiempo pasado, porque ya lo hizo en ese sentido. Entonces, sobre esa base, pues usted ya está propiamente en ese proceso, ya a punto de graduarse, y tendrá que iniciar lo que se conoce propiamente como las etapas previas para graduación. Aquí yo le voy a dar algunos consejos, ya dependerá de usted si los toma en cuenta o no, eso ya no puedo ver, saber yo si usted los va a seguir o no, eso es, como decimos así, situación o problema suyo. Le voy a dar 5 consejos para etapas previas antes de la graduación, porque usted ya está a punto de graduarse. Solo le hace falta presentar el informe final y le hace falta propiamente que se lo aprueben y pues hacer el examen público. Entonces es muy importante los consejos que le voy a dar a continuación en ese sentido. Primer consejo. Aquí supuestamente, ojo en este sentido, aquí no es igual que tesis. Se recuerdan que las tesis, las personas pueden iniciar su trabajo en el 7º, 8º, 9º semestre y pueden presentar su punto de tesis y se lo aprueban, pero solo presentar su punto de tesis, no la van a trabajar. Pero ya usted ya sabe, eso lo vimos en la sesión número 2, los requisitos para iniciar propiamente lo que es el EPS. Y uno de los requisitos es haber cerrado pensum. Esa es la diferencia con la tesis. Para iniciar EPS necesito haber cerrado pensum. Yo no sé cuánto tiempo le llevó cerrar en su facultad. Pongamos que usted se llevó 5, 6 o 7 años. No estamos criticando, no estamos burlando, ordenos que usted se haya tardado 8, 9 años. Usted tuvo sus razones, algún inconveniente. Pues usted vino y lo terminó en 5, 6 o 7 años. Entonces ahí, control académico le extiende, eso lo vimos en la clase número 2, su matrícula, su cierre de pensum. Y usted con su cierre de pensum se aboca a registro de estadística, en el caso de la San Carlos, o en el caso de las privadas, se aboca a la secretaría de su universidad. Y ahí le van a extender la famosa matrícula consolidada. Recuerden, eso lo vimos allá en la clase número 2. Esa matrícula consolidada le vale por 2 años. En sentido. Y creo que la San Carlos todavía anda en 130.
No sé si ya le subieron o no, pero eso usted tendría que averiguar. Entonces, ya con esa matrícula consolidada, pues usted ya subió de categoría. En la universidad hay 3 categorías de personas. La primera se le llama estudiantes regulares. Son aquellas personas que están sacando los cursos en su carrera y que están dentro de un pensum, probablemente. Vamos a poner una cantidad, digamos que su carrera tarda 5 años y que cada año es por semestre y en cada semestre usted lleva 5 cursos. Entonces, estamos hablando de 10 semestres. Por 5 cursos estamos hablando de 50 cursos. Puede ser que sea más, puede ser que sea menos, pero está poniendo una cantidad. Entonces, cuando usted llega a los 50 cursos, pues usted propiamente ya cerró pensum. Eso ya lo hemos visto y usted ya lo conoce. Y recuerde que tiene que pedir su certificación, pero en este caso, cuando usted le entrega la matrícula consolidada, ya se sabe que usted culminó todos sus estudios en la universidad. Solo le faltan otras etapas. Bueno, no es que sea una regla, no es una regla, es una sugerencia. Vamos a poner que usted cerró el año pasado, 2023, en noviembre. Es una sugerencia, ya dependerá de usted. Entonces, usted programa o usted decide lo siguiente. Bueno, en mi facultad, para poder graduarme, tengo que hacer primero el examen general de conocimientos. El privado, como nosotros lo conocemos. Pero el nombre correcto es examen general de conocimientos. Recuerden que el privado nos van a preguntar de todo lo que hemos visto a lo largo de la carrera. Ahí se dividirá en áreas, se dividirá en apartados, eso ya depende de cada facultad. Hay un temario que usted debe desarrollarlo, hay un examen escrito y un examen oral. La mayoría de facultades propiamente tienen solo una fase, en ese sentido. Ahora lo que sucede, por ejemplo, en el área de Derecho, en cualquiera de las universidades. El área de Derecho tiene 2 fases, la fase privada y la fase pública. De las 14 universidades, 12 manejan ese proceso, fase pública y fase privada. Pero la Mariano y la Rural manejan 3 fases, la fase pública, la fase privada y la fase penal. Eso solo es para, para la carrera de Derecho. Las demás solo es una fase. Entonces, todos los que hemos hecho privado, sabemos que prepararnos para el privado lleva tiempo. No es que yo diga, bueno, mañana me voy a hacer el privado. No, tengo que estudiar, tengo que prepararme, tengo que buscar información, tengo que estar actualizado. Pues, ya dependerá propiamente de su facultad cuál es el proceso en el cual usted va a ganarlo. En la mayoría de facultades, pues son 5 personas, el famoso sínodo, en ese sentido. Y donde en algunas facultades, pues usted tiene que ganar 3 de 5. En otras 4 de 5. Pues, eso ya dependerá de su facultad. Pues, entonces, eso es lo que usted tiene que hacer como segundo paso. Primero, ya cerró pensum. Segundo, hacer el examen general de conocimientos privado. Ahora viene ya propiamente los consejos que yo le voy a dar. Bueno, allá vimos el primer consejo, hacer el privado. Bueno, el segundo consejo es el siguiente. Por favor, no se vaya a olvidar de los idiomas. Para poder graduarme en la universidad, necesito hablar o dominar un idioma. Puede ser un idioma maya, Guatemala es un país pluricultural, multilingüe, se hablan 22 idiomas mayas, o puede ser el garífuna, o puede ser el chinca. El español no se toma en cuenta porque es el que usted maneja. O puede ser un idioma extranjero. Entonces usted va a sacar ese idioma. En algunas universidades privadas, el idioma va dentro del pensum. Pero en la San Carlos, el idioma hay que sacarlo en otra instancia. Usted lo puede sacar si quiere en CALUSAC, lo puede sacar en el IGA, en el CIAP, en Alianza Francesa, dependiendo del idioma que usted considere. En el área de ingeniería hay un curso que es inglés técnico, y pues ahí usted deberá de cumplir ese procedimiento. Entonces, en la mayoría de facultades, propiamente, nos piden un nivel. La mayoría piden nivel 10, en ese sentido. Entonces, cuando usted ha llegado a ese nivel 10, pues ya tiene ese procedimiento del idioma. Ya dependerá de usted propiamente cuánto tiempo le llevó. A algunos se les olvida y están a punto de graduarse y están, según la universidad, están en el nivel 3, nivel 4. Eso los va a atrasar, porque deben de llevar el idioma a la par de su carrera. Pues, entonces viene usted y pues presente. Pero sucede lo siguiente. Pongamos que usted lo sacó en el IGA o en el CIAP, en Alianza Francesa o en la Academia de Lenguas Mayas. Eso no importa. O usted tiene ese idioma materno. Eso no hay ningún problema. Entonces, si usted es de la San Carlos, propiamente en ese sentido, pues le tienen que dar una constancia.
esa constancia lo extiende lo que es el Centro de Aprendizaje de Lenguas de la USAC, CALUSAC. Usted puede haber sacado esos idiomas en una academia, y según esa academia, usted maneja TOEFL. Está bien, pero no hay ningún problema. Pero ese no es el documento que vale la universidad. Usted viene, presenta ese documento en CALUSAC y ahí le van a hacer un examen. Y ahí CALUSAC va a determinar si realmente usted maneja TOEFL, perdón, o está en otro nivel. Lo que puede suceder es lo siguiente, dice. Puede ser que en la academia le hayan dicho que usted está en el nivel de TOEFL, pero cuando se hace el examen en CALUSAC, a usted le salió un nivel 14 o nivel 12. No se preocupe, en ese sentido, no se preocupe. Usted ya cumplió el requisito que su facultad le pide, que es el nivel 10. En ese sentido. Ahora, el problema sí sería lo siguiente, que esta academia le dijo que usted tiene nivel TOEFL, propiamente, por ejemplo, en el caso de inglés, y cuando usted se va a hacer el examen a CALUSAC, le sale nivel 6. Entonces ahí sí hay un problema, pues ahí sí tiene que ver usted cuál es por qué esa gran diferencia. Pues. Entonces, no se olviden del idioma. El idioma es muy importante para poder culminar el proceso de la graduación. Bueno, ya llevamos 2 consejos. Consejo número 3. Muchos se les olvida esto. Muchos son muy dejados en ese sentido. Es el apartado de la papelería. Recuerde que cuando usted se fue a inscribir, tenía que formar un expediente en su universidad. Aquí no importa si es de la San Carlos o de la privada. La mayoría, todas las universidades, pues cuando usted va a inscribirse, pues le permiten, eso sí son todas, le permiten que usted propiamente se escriba, aún faltándole papelería, pero ahí le van a decir, mire, le falta esto, le falta el acta de graduación, le falta la certificación de cursos, le falta la foto estática. Entonces muchas personas se les olvida. Ustedes se escribieron hace 5, 6, 7 años, no sé cuánto tiempo se han inscrito en la universidad, pero nunca llevaron toda la papelería. Hay que tenerla, porque sin eso no se puede graduar. Entonces el consejo que yo les doy es lo siguiente. Para los de la San Carlos, abóquense al área de registro y estadística. Esto lo pueden hacer solo una vez, con una vez que lo hagan más que suficiente. Entonces ven ustedes, lo pueden hacer ahí en registro de estadística o lo pueden pedir en línea, eso ya dependerá de ustedes. Y van a pedir una certificación donde está completa su papelería. Entonces, si está completa, pues registro de estadística le va a decir, no hay ningún problema. Aquí está su certificación y usted puede hacer uso de lo que usted quiera. Con una vez que lo pidan, no lo van a estar pidiendo cada año, porque ahí está toda la papelería. No hay necesidad de pedirlo todos los años, con una vez que lo solicite, porque eso hay que agregarlo al expediente de su facultad. Entonces viene usted y pues presenta esa certificación. Ahora el problema es lo siguiente. ¿Qué sucede si me hace falta algo? Y aquí incluyo las privadas también. Usted va a la secretaría de su universidad o va a registro de estadística y le dicen, mire, le hace falta la foto estática, le hace falta el título, le hace falta el cierre de pensum, pues, de nivel medio. Entonces viene usted, tiene que ir al culpable, pues usted por dejado. Entonces tiene que ir al colegio. Aquí puede pasar 2 cosas. Pongamos que usted, desde que se graduó hace 6, 7, 8, 9 años, nunca fue a recoger la certificación o el acta de graduación o el título. Entonces usted llega al colegio, en ese sentido, y ahí está el expediente propiamente, lo buscan y se lo entregan a usted, si usted no lo ha recogido. Pues, si usted ya lo recogió, aquí viene el problema. En ese sentido. Entonces digamos que a usted le hace falta, o usted perdió por X o Y razón, el acta de graduación o la certificación de cursos. Entonces viene usted y le dice al colegio que necesita una reposición del acta de graduación. El colegio se la va a dar, eso no hay ningún problema. Solo que ahí sí le va a cobrar. Sentido. Recuerde que eso ya es un trabajo extra. Ellos están únicamente en la obligación de dar una nada más. Si usted la perdió o usted quiere sacar varias copias, eso ya es problema suyo, pero tiene que pagar. Y ahí tiene que esperar el tiempo administrativo y el tiempo burocrático que se va a llevar en su colegio. O, en este sentido, sucede lo siguiente. Eso es cuando el colegio existe. Eso es cuando el colegio todavía está. O tal vez lo cambiaron de lugar, pero el colegio existe. El problema es cuando el colegio ya no existe. Ese sí es un dolor de cabeza. Pongamos que usted perdió vamos a regresar un poquito en el tiempo. Vamos a regresar porque me faltó un elemento. Vamos a pensar de que usted perdió el título de nivel medio. Entonces el colegio todavía existe. Se me olvidó mencionar eso. Entonces usted va al colegio y ahí le van a hacer una reposición del título. Lógico que ahí le van a cobrar.
La mayoría de colegios cobran 1.000 a 1.500 por reposición de títulos. El culpable es usted, en ese sentido, en ese apartado. Entonces, y aquí no es de un día para otro. La certificación se la podrán entregar, si quieren, a la semana, pero ya el título sí lleva más tiempo, en ese sentido. Ya puede llevar 1, 2, 3, 4 o 5 o 6 meses, porque hay que cumplir todos los procedimientos en la departamental y ante el Ministerio de Educación. Bueno, eso es cuando el colegio existe. Ahora el problema es cuando el colegio ya no existe, cuando el colegio desapareció o el colegio quebró, en ese sentido. La ley de educación en Guatemala establece que cuando un colegio quiebra, toda la papelería de los estudiantes pasa a poder del ministerio. Porque no es culpa del estudiante, no es culpa del padre de familia que el colegio no haya tenido un buen proceso administrativo. Entonces en la departamental va a estar su expediente. Igual, si usted no ha ido a recoger el título o la foto o la certificación, pues ahí se lo van a dar. Ahora, si usted ya lo recogió, pues hay que hacer un proceso de reposición. Y ahí la reposición de la matrícula, pero de la reposición de la constancia de cursos, me puede llevar 6 meses. Ahora el título me lleva más de un año. ¿Por qué? Porque para el Ministerio de Educación la prioridad son los graduandos de cada año. Usted ya fue graduando hace 7, 8, 9 años, pues, usted tuvo por X o por descuido, por X razón, usted perdió su título. Ese no es problema del ministerio, pues, entonces usted tiene que esperarse. Entonces el ministerio le va a decir, mire, el título se lo vamos a dar hasta el otro año. Ahí el que se atrasó fue usted, por descuidado, por no averiguar ese proceso propiamente de la papelería. Bueno, eso es cuando usted, pues el colegio no existe. Entonces, en ese apartado. Por eso yo los invito y les doy ese consejo de abocarse a registro de estadística o abocarse a la secretaría de su universidad y pedir esa constancia. Eso le va a servir a usted para poder hacer el proceso de graduación. Bueno, llevamos 3 consejos. Cuarto consejo. Todo esto se los tendrían que dar en el curso de predopéutica, pero a veces sabemos que no sucede. Pues, el cuarto consejo es el siguiente. Por favor, usted ya cumplió con su privado, ya cumplió con la papelería y los idiomas. Aquí tendrá que usted averiguar qué le pide su facultad para graduarse. En algunas facultades hacen lo siguiente, piden tesis o EPS. En otras hay que hacer un EPS y esa EPS se vuelve tesis, como por ejemplo en el área de ingeniería. O en otras piden EPS, tesis, más un manual o un instructivo que usted debe presentar. Debe averiguar, y aparte el privado, por sentido, debe averiguar todos los procedimientos que su facultad le solicita para que usted pueda graduarse. Es ahí donde se vuelve largo el proceso de graduación. Por eso yo les decía, el EPS puede tardar en 14, 16, 18, 24 o más meses. Pues, si usted ha cumplido todos los procedimientos administrativos y burocráticos. Y luego, pues ya vienen otros aspectos propiamente burocráticos dentro de su facultad. Estos que vamos a hablar ahorita ya son cuando usted ya está a punto de graduarse, cuando usted ya le han programado fecha de graduación, las famosas solvencias, la solvencia de la biblioteca central y la solvencia de la biblioteca o centro de documentación de su facultad, donde usted pues no tiene ningún tipo de préstamo o no tiene ningún tipo de deuda con su biblioteca o con su centro de documentación. Pero esa parte ya es al final, esa ya cuando usted ya tiene propiamente ya hasta fecha de graduación. Entonces sí le van a pedir eso para que usted esté completamente solvente en su facultad. Entonces esos son los 5 requisitos o los 5 consejos que yo les puedo dar propiamente para hacer el proceso de graduación. Ya dependerá de usted, pues. Yo aquí solo les di consejos, ya dependerá de usted si los toma en cuenta o no. Y se los digo de una vez, los tiene que hacer. Así de sencillo. Es un proceso administrativo y burocrático en todas las universidades, en todas las facultades. Lo único que cambia es los pasos en que se los van solicitando. Bueno, entonces ya vimos propiamente esos aspectos previos para la graduación. Entonces vamos a ver propiamente cómo desarrollar, en este caso, ese capítulo 6, en este sentido. Vamos a ver cómo usted debe de presentar ese capítulo de la evaluación. Y para eso nosotros vamos a presentar propiamente, o vamos a describir como evaluación propiamente, un proceso continuo de revisión. Es un proceso propiamente de valoración crítica, en este caso para ver los resultados de su proyecto o de su trabajo académico, en sentido. Y donde se va a comprobar que durante el tiempo que usted estuvo desarrollando ese trabajo académico, usted logró cumplir los objetivos y luego cumplir las metas previstas.
Aquí tiene que ver mucho los objetivos generales, los objetivos específicos y también aquí el objetivo temporal. Recuerda que usted allá en el diagnóstico, por el capítulo 1, puso ese objetivo temporal y usted puso elaborar mi EPS, usted calculó, usted propiamente previó o planificó que le pudo haber llevado, digamos, 16, 18 meses. Puede por X o Y factor que ese tiempo se extienda. Lo más seguro es que se va a extender. Lo administrativo y lo burocrático, y yo no sé, repito, y lo hemos dicho a lo largo de este curso, yo no sé cuánto tiempo usted le va a invertir a su EPS. 1 hora, 2 horas al día, 1 hora, 2 horas a la semana, para etapas previas y para cuando usted esté haciendo el informe final. Recuerde que ya cuando está haciendo su trabajo de campo, ahí sí tiene que trabajar 5 horas diarias, de lunes a viernes. Eso ya lo vimos en la clase número 2. Entonces, usted tiene que ver propiamente, ver los resultados, ver propiamente si usted logró cumplir sus metas, si logró usted cumplir sus objetivos temporales y lo más importante, si usted logró cumplir su misión y visión del EPS. Por eso la evaluación en ese sentido. Y usted lo va a confrontar con el informe que va a entregar su jefe y con el proceso de evaluación que le va a hacer su asesor. Bueno, es que, vuelvo a repetir, no es que el asesor le vaya a poner un punteo, porque recuérdense, hay asesores que lo hemos visto a lo largo, propiamente, de que hay asesores que nunca han trabajado con usted y hasta ahorita se van a dar cuenta de qué estuvo haciendo usted en su EPS. Ojo en ese sentido. Recuerda cuando hablamos del asesor número 3, aquel que nos decía, bueno, mi nombre es Juan Pérez y ahí lo veo en el examen final. Pues hasta ahorita usted lo va a volver a ver. Y ahorita le va a decir, mire, licenciado, aquí está lo que hice en mi EPS. Y se va a empezar a leerlo. Y eso va a ser tardado. Porque él tiene que ver anteproyectos, tiene que ver el protocolo, su plan de acción, tiene que ver esa sistematización, tiene que leer todo. Y ahí se va a tardar. Ya dependerá de él si se tarda 15 días, 1 mes, 2 meses o un semestre. En algunos casos hasta un año. Porque estas personas lo vuelven muy burocrático en ese sentido. Y eso es lo que usted debe tomar en cuenta en ese punto. Ahora, si usted ha venido trabajando con su asesor y él los ha venido ayudando y él ha venido estando a la par de usted, pues él sencillamente va a leer ese informe, le va a hacer algún par de preguntas y va a dar el visto bueno en ese sentido. Pero él no va a estar complicándole todo el proceso porque él sabe que usted lo trabajó en ese sentido. Bueno, entonces ahí usted va a hacer ese proceso propiamente de evaluación. Repito, no se asusten, es que cuando algunos escuchan la palabra evaluación o examen, caen en una especie como de estrés, caen en una especie como de paranoia. Es que no sé si lo voy a ganar. No es eso propiamente, es un proceso de revisión propiamente antes, durante y después de todas las acciones que a usted le llevó propiamente la realización de su proyecto. En ese sentido, se recomienda que cuando usted haga el proceso de evaluación, utilice el siguiente método. Son recomendaciones. Utilice el método propiamente que se conoce como el método PTPS o el método propiamente de evaluación. ¿Cómo usted lo va a hacer? Pues, ese método propiamente o ese proceso usted va a confrontar lo que usted sabe y lo que usted aprendió. Es decir, nos va a indicar qué fue repito, ya no tenemos que ver qué fue lo que usted hizo, qué fue lo que usted aprendió. Entonces tenemos que ver ese aprendizaje basado en el proyecto. Entonces descríbanos propiamente qué fue lo que usted aprendió, lo bueno y lo malo. Haga una descripción, haga un proceso de evaluación de todos sus recursos, esos recursos técnicos, humanos, financieros, todo eso que vimos en el capítulo número 3, cuando vimos el plan de acción, y usted va a hacer ese proceso de evaluar. Y usted va a determinar si ese EPS fue rentable para la empresa, la comunidad o para la universidad o la facultad. Repito, usted sugiere, usted hace conclusiones y recomendaciones. Si la facultad o la empresa o la comunidad le acepta sus recomendaciones, qué bien. Y si no se las aceptan, qué bien. Ese ya no es problema de usted. Entonces usted tiene que evaluar propiamente ese conocimiento, porque usted va a dar o va a presentar los resultados a través de nuevas habilidades, a través de nuevas actitudes. Va a presentar un neoconocimiento en ese sentido. Lo que queremos, lo que se quiere en las universidades propiamente, o en las facultades en este caso, es que usted nos diga qué fue lo que aprendió. Así de sencillo. Y en base a eso, pues, sugerirnos, en ese sentido, o sugerirle a la facultad qué es lo que se podría mejorar para que los nuevos EPSistas en años posteriores, pues, vayan mejor preparados. Y eso también lo van a revisar con el informe de su jefe. ¿Se recuerdan ustedes cuando hicieron sus prácticas a nivel medio? ¿Se recuerdan que había un catedrático de práctica supervisada? Y él llegó a la empresa donde usted lo hizo. Bueno, cuando algunos llegan, pues, entonces llega
y el jefe pues le dio unos 15, 20 minutos propiamente, y el catedrático de práctica supervisada escuchó y presentó un informe al colegio. Pero también se recuerdan que cuando ustedes iniciaban las prácticas, el colegio le dio una ficha. ¿Se recuerdan? Esa ficha usted tenía que dársela a su jefe. Y en esa ficha, pues el jefe tenía que evaluarlo a usted. Por ejemplo, aspectos de puntualidad, asistencia, colaboración, eficacia, participación. Todo lo que dentro de una empresa propiamente se solicita. Entonces, eso él llenaba esa ficha propiamente. Esa ficha se la podía dar a usted o esa ficha la mandaba al colegio. Vamos a llegar a ese momento. Pues. Es igual aquí en el EPS, donde propiamente ahí le van a decir, o usted puede leer ese informe, repito, no hay ningún problema que usted lo lea. Cuando usted se lo dan, pues probablemente, y de todos modos lo va a leer porque si esta persona se lo mandó al asesor, el asesor le va a dar una copia a usted. Entonces eso le va a servir para hacer ese capítulo. Entonces viene usted y evalúa, donde le van a decir, era una persona bastante comprometida, era una persona bastante empática, era una persona bastante solidaria. Entonces usted está viendo lo bueno como también lo malo. Y a veces aprendemos más de los errores. Como repito, eso le va a servir propiamente para hacer propiamente de su vida profesional y su vida personal. Entonces, evalúe. No, ojo, a veces muchos pesistas se molestan por las críticas. No, hombre, son críticas constructivas que a usted le van a servir personalmente y le van a servir profesionalmente. Entonces, no tiene que molestarse por esas sugerencias. Bueno, ojo, si usted hizo un buen EPS, eso es muy importante, por favor. Recuérdese que el único que le puede votar el EPS es su jefe. Es el único que le puede votar. El jefe, usted lleva un mes o 2 meses y no se ve nada. No se ve ningún tipo de trabajo por parte de usted. Solo llega a la oficina y se va a sentar. Entonces el jefe le va a decir, mire, por favor, compañero o compañera, venga, queremos hablar. Yo no veo nada de usted. No he visto ningún tipo de actividad. No he visto ningún tipo de informe que usted me cumpla con cada una de sus actividades. Entonces, por favor, se pone las pilas o yo le anulo el EPS. Es el único que le puede votar el EPS. Entonces, si usted no se pone las pilas, entonces sencillamente el jefe presenta un informe a la facultad, donde la persona, Juan Pérez o la señorita Zoilita Pérez, no hizo nada. Eso es como cualquier trabajo, pues en ese sentido, donde usted no está yendo de vacaciones, usted no está yendo a pasear, pues está yendo a trabajar en ese sentido. Y como repito, el beneficiado es usted. Entonces, ojo en ese sentido. Y por favor, deje las puertas abiertas. Usted tuvo la suerte, la dicha, la venia de que en esa empresa, usted o en esa comunidad o en esa institución, usted pudo hacer su EPS. Pero hay personas que vienen atrás de ustedes y también quieren hacer el EPS. Usted tuvo la oportunidad de que alguien le dejó las puertas abiertas. No las cierre. Eso es muy importante en ese sentido. No cierre esas oportunidades a nuevos EPCistas. Claro, ya, aquí también ya depende de la empresa, en ese sentido, donde la empresa pues podrá determinar que el otro año pues ya no va a recibir EPCistas, porque los EPCistas de tal facultad, de tal universidad, no vienen preparados. Entonces vienen los EPCistas, van a ir a pedir ese EPS en tal comunidad y les van a decir, no, ya no recibimos a de tal universidad, ya no recibimos de tal facultad, porque los EPCistas de años anteriores hicieron un mal trabajo. Por eso es muy importante dejar las puertas abiertas. Y también esto le puede servir para que usted tenga su primera oportunidad laboral. Si usted hace un buen EPS, eso ya depende de la empresa propiamente, ellos han hecho un proceso de evaluación, podrían ofrecerle una oportunidad laboral. En ese sentido, una oportunidad para que usted pueda trabajar en la empresa. Ya será decisión de usted si la acepta o no. Eso ya es decisión de usted. Pues la mayoría lo aceptan porque es donde empiezan a formar su experiencia laboral, donde empiezan a ejercer propiamente su profesión. Pero eso ya es característica de cada quien. Entonces es muy importante dejar esas puertas abiertas en ese sentido. Es muy importante poder trabajar en ese sentido. Entonces, ese proceso de evaluación, como acabamos de decir, es donde usted va a presentar propiamente los resultados, donde usted va a presentar propiamente todas las acciones que le llevaron con la concientización o con la realización de su EPS. Tiene que enfocarse propiamente a un análisis crítico. Sea sincero, sea realista. Si usted sabe que usted no aprendió nada en el EPS, pues plantéelo aquí. La mayoría sí aprendemos en el EPS. Lo hemos dicho a lo largo de este curso. A veces hacer el EPS equivale a 2, 3 años de la universidad. Aprendemos mucho estando en la empresa o en la comunidad.
y era lo que yo les he dicho y se los decía a los de tesis, sale mejor preparado a nivel universitario la persona que hace EPS, porque estuvo 3, 6, 9 meses trabajando en un lugar. En cambio, el tesista, cuando hace bien el trabajo, pues 1 o 2 meses, y ni siquiera todos los días. Pues, entonces, aproveche. El EPS, por eso, ejercicio práctico. Va a aprender muchas cosas usted en ese proceso. Y eso le va a permitir poder tener un proceso de balance para poder ver los logros obtenidos a través de su proceso de EPS o a lo largo de su carrera. Es que también aquí es donde usted se va a dar cuenta si realmente está preparado o usted tiene esa vocación, ese gusto por su carrera. Porque usted pudo haber hecho el EPS y a estas alturas decir, no, yo considero que no voy a ser un buen ingeniero, no voy a ser un buen arquitecto, no voy a ser un buen pedagogo o cualquier carrera que usted saque. Pero usted se evaluó, en ese sentido. Ya dependerá de usted, pues ya hace falta poco para graduarse, termine de graduarse, pero ya dependerá de usted si ejerce o no su profesión. Eso ya es decisión de ustedes, pues, en ese sentido. Allá no nos podemos meter en ese apartado. Entonces, esa evaluación debe estar establecido a hacer un proceso de balance para ver propiamente los logros obtenidos a través de la ejecución del proyecto y compararlo con los objetivos, compararlos con las metas y compararlo con propiamente mi misión y visión y ver si logré cumplir esas actividades en mi plan de acción. Entonces, habíamos dicho que la evaluación, pues propiamente tiene un proceso o es una actividad donde realizamos propiamente a mayor o menor medida un proceso de formalidad, donde a través de ciertas técnicas propiamente preparamos o hacemos un proceso de retroalimentación de nuestro trabajo, el famoso feedback, en ese sentido, donde nosotros podemos indicar si hemos aprendido o no. Se trata de que usted propiamente en esta etapa o en este capítulo presente propiamente las diferentes técnicas o los diferentes instrumentos para verificar si realmente su EPS fue rentable o no. Fue rentable tanto para la empresa, para la comunidad, fue rentable para la facultad o la universidad y si fue rentable para usted. Repito, usted presenta los resultados y la facultad o la empresa los toma en cuenta, qué bien. Y si no los toma en cuenta, eso ya es problema de ellos. Usted ya cumplió ese procedimiento administrativo y burocrático. Entonces, la evaluación propiamente, en ese sentido, debe de cumplir, propiamente cuando usted va a hacer su EPS, debe cumplir propiamente 3 etapas. Esto ya depende de usted cómo lo vaya a presentar. Algunas ya las vimos a lo largo de este curso, propiamente en ese sentido. Lo primero que usted tiene que hacer propiamente a la hora de hacer este capítulo propiamente es lo siguiente. Cada una de esas etapas o cada uno de esos procesos de evaluación es donde usted va a presentar los resultados, en el estilo, donde usted va a apoyar propiamente la toma de decisiones que usted tuvo o la toma de decisiones que tuvo la empresa en su EPS. Pues, entonces, lo primero que usted debe hacer es lo siguiente, un estudio de perfil. Eso ya lo vimos allá en el capítulo 2, pero en la clase número 2, cuando vimos el diagnóstico. Ese estudio de perfil es donde usted hizo etapas previas antes de empezar a hacer su EPS. ¿Se recuerda? Aquellas pruebas piloto, donde usted fue a las empresas o donde usted iba a las diferentes comunidades para ver en dónde me podían recibir. Y se recuerda cuando vimos esa clase número 2, vimos los antecedentes del problema, vimos el diagnóstico del problema, vimos lo que era el planteamiento del problema. Eso es el estudio de perfil. Entonces aquí usted tiene que hacer un resumen propiamente de ese capítulo, donde usted va a presentar a través de una aproximación propiamente lo que usted pudo de alguna forma detectar en esa empresa. ¿Qué es lo que a usted le llamó la atención? Recuerde, usted lo escogió. Nadie le impuso el EPS. Usted decidió tomar o hacer ese EPS en esa empresa. Lo único que hizo la empresa o la comunidad o la universidad es darle el visto bueno. En este caso, la empresa le dijo, está bien, no hay ningún problema, trabájelo aquí. Pero ya depende de usted, propiamente, cómo usted detectó esos problemas. Y eso está en el capítulo 1, propiamente. Entonces, ahora evalúe ese diagnóstico, evalúe esos antecedentes del problema y preséntelos en una forma consensada, en una forma resumida propiamente, porque ya no tiene que volver a explicar ese capítulo 1, en ese sentido, donde usted va a ejecutar, donde usted va a ver propiamente qué era, cómo estaba el EPS antes de usted empezar, los problemas que usted tenía. Y eso nos va a conducir propiamente a la segunda fase. Esa segunda fase se llama estudios de prefactibilidad. Es el plan de acción o es el proceso de sistematización. Usted tenía ese plan de acción, usted planificó todas sus actividades y en ese capítulo de la sistematización usted describió qué fue lo que estuvo haciendo.
Entonces, en este caso, consiste en que usted va a hacer un estudio, allá dependerá de usted propiamente, un estudio a profundidad o un resumen, eso ya es decisión de usted propiamente, de ese capítulo del plan de acción y el capítulo de la sistematización. Repito, no nos interesa lo que usted estuvo haciendo, nos interesa qué fue lo que usted aprendió, porque se trata de que usted va a crear un neoconocimiento, usted va a dar un aporte a la sociedad o al país o a la facultad o a la universidad. Entonces, lo que necesitamos es saber qué fue lo que usted aprendió, qué es lo que usted le sugiere a los nuevos EPCistas. Entonces, repito, no es que usted vuelva a presentar ese capítulo de la sistematización, no, sencillamente descríbanos o preséntenos aquí qué fue lo que usted hizo o qué fue lo que usted aprendió durante esos 3, 6, 9 o 10 meses que estuvo trabajando. Y eso nos va a dar propiamente el tercer apartado, el estudio de la factibilidad. Eso se refiere propiamente a cómo usted dejó el EPS o cómo usted dejó los resultados. O sea, sería después del EPS. Usted dejó algo, algo dejó en la empresa, algo dejó en la comunidad, en ese sentido. Entonces veamos ahí los esfuerzos invertidos, veamos ese proceso de los esfuerzos realizados, confrontemos esas actividades, veamos si la empresa tomó en cuenta o no, en ese sentido, usted lo tiene que plantear ahí, si la empresa le dio facilidades, si la empresa le permitió propiamente ese proceso de poder hacer su EPS más eficiente. Eso ya depende de la empresa, pero usted podrá decir, no, aquí en la empresa no me ayudaron, yo lo tuve que hacer propiamente casi por mi propia trabajo. Pues, usted lo plantea ahí, es propiamente los obstáculos o los pro o los contra que usted tuvo para poder ver la efectividad y la eficiencia propiamente en su EPS. Y eso es un proceso, por eso vuelvo a repetir, es un proceso de evaluación, es un proceso de crítica. No tenga miedo, plantee todo ese proceso, repito, a usted le va a servir profesionalmente, a usted le va a servir en su carrera o como persona, pues en ese sentido. Entonces, plantee todo ese proceso, plantee todas esas etapas propiamente de qué fue lo que usted aprendió. Aprendió bastante, lo hemos dicho. Se aprende más haciendo el EPS que estando en las aulas universitarias. Las aulas universitarias solo me dan la teoría, pero el EPS me da la práctica. Por eso, ejercicio práctico. Entonces, usted descríbanos qué es lo que usted aprendió y qué es lo que usted sugiere, qué es lo que usted recomienda, a qué resultados o a qué conclusiones llega en su EPS propiamente. Porque eso le va a servir, para cuando veamos la otra semana, hacer el informe final y hacer las conclusiones y recomendaciones de su EPS. Entonces, hágalo bien. Repito, no hay una cantidad de páginas, no hay una cantidad de cuánto material usted podrá incluir. Esa es decisión de usted. En la mayoría, pues, en este capítulo, unas 10 páginas. Es decir, no es necesario tampoco extenderse tanto, porque aquí podría pasar algo también, y esto queda ya a criterio de usted. Usted podrá guardarse algunas cosas. Eso ya podría ser la empatía que usted tenga con su facultad o con sus compañeros que vienen en años posteriores a usted. Usted podrá explicar todo lo que aprendió y dar todas las sugerencias, dar todas esas anécdotas, todo eso que usted estuvo ahí durante su EPS, siguiendo el eslogan de los Ancaros, y de enseñar a todos. Como usted podría decir, no, yo no voy a transmitir todo, yo me voy a guardar ciertas cosas. Está en su derecho. Ahí nadie, además no se consta, no hay un proceso de poder decir que todo lo que usted está presentando en ese proceso de evaluación es cierto o no. Entonces, usted presente lo que para usted crea que es necesario presentar en ese informe, en ese sentido. Y eso de alguna forma, pues, como repito, nos va a llevar a ese proceso de evaluación. Lo hemos dicho. Dentro de la evaluación hay que hacer 3 etapas. Se llama evaluación ex antes, evaluación concurrente y evaluación ex post. La ex antes propiamente se refiere en este caso, en este sentido, a propiamente hacer ese proceso de evaluar o extraer o presentar las etapas previas antes de empezar mi EPS. Descríbanos, resúmanos todo ese capítulo 1. Descríbanos propiamente por qué usted quiso trabajar ese EPS. Es un resumen, una sintetización propiamente de ese capítulo 1. Lo que es la etapa ex antes, pero la etapa concurrente propiamente es donde usted va a explicar o donde usted va a detallar todo lo que usted aprendió durante la fase de la ejecución. O sea, todo lo que usted hizo y todo lo que usted aprendió durante el desarrollo de su EPS, en ese sentido.
Entonces, es muy importante ver el funcionamiento, es muy importante ver los mecanismos y ver la actuación de los diferentes actores. Y aquí es muy importante algo. ¿Se recuerdan? Lo mirábamos en una de las clases. A veces, ojo en este sentido, a veces usted va a hacer EPS alternos. Eso lo mirábamos en las clases, probablemente. EPS que le permitan a ustedes trabajar con grupo secundario o terciario. Aquí es donde usted podría explicar qué fue lo que estuvo haciendo con esos EPS alternos. No es obligatorio ponerlos, en ese sentido. Si usted quiere ponerlos, hágalo. Pero lo que decíamos anteriormente, usted se puede guardar ciertas cosas, pero usted le puede decir o le puede recomendar o le puede concluir a los EPCistas, a los nuevos EPCistas que vienen atrás de usted, que se preparen. Porque en algunos lugares, en algunas empresas, les va a tocar que hacer EPS alternos. Ya lo hemos visto a lo largo de este curso. No es obligatorio hacerlos. Eso ya depende de usted. Usted le puede decir a las personas, claro que sí, no hay ningún problema, lo vamos a hacer, o sencillamente usted le dice, no, no me nace propiamente. Entonces aquí explique todo ese proceso de lo que usted aprendió. Y luego viene la evaluación ex post, propiamente, o sea, el después. Es aquí donde usted va a realizar, una vez concluido la fase de ejecución de su EPS propiamente, y si usted logró cumplir en el tiempo de finalización, todas sus experiencias y todo lo que usted de alguna forma necesita que la facultad o la universidad tome en cuenta propiamente para que futuros EPCistas o futuros profesionales lleguen bien preparados. O en este caso, ¿qué le puede usted recomendar a esos EPCistas? Para que cuando empiecen a hacer su EPS, lo hagan de una forma más clara, de una forma más eficiente, de una forma más sencilla, pues, porque usted ya tiene experiencia. Y esto es lo que usted hizo propiamente en esas etapas previas, allá cuando empezó a averiguar dónde podía hacer su EPS, empezó a preguntarle a personas, empezó a evaluar, ¿se recuerda? Empezó a preguntarle a egresados de su facultad o egresados de otros lugares propiamente qué es lo que se podría hacer dentro de esa empresa o qué les ponen a hacer. Entonces aquí usted, a través de esa evaluación ex post, pues va a hacer ese proceso propiamente de presentar lo que usted sugiere, lo que usted recomienda. Repito, ya dependerá de la universidad, de la facultad, de la comunidad, o dependerá del EPCista, los nuevos EPCistas que vengan atrás de usted, si toman en cuenta o no esas observaciones o sugerencias que usted está recomendando. Eso ya queda a criterio de usted, pues. Y aquí hay que hacer una etapa, un proceso, o lleva una metodología, en ese sentido. Lleva un proceso para poder ver la rentabilidad o la viabilidad de su EPS. Todo proyecto, en este caso EPS que están haciendo ustedes, hay que evaluarlo de dos formas. Hay una evaluación cualitativa, donde usted va a poder establecer la congruencia de los proyectos generados, la congruencia de eso que usted planificó con lo que usted estuvo trabajando. Por eso les decía, en algún momento usted tiene que confrontar ese capítulo 4 con el capítulo, ese capítulo 3, perdón, con el capítulo 4, porque tiene que coincidir. O sea, usted puso actividades en ese plan de acción, en la sistematización, usted explicó qué fue lo que estuvo haciendo, pero tienen que coincidir. Y esto tiene que coincidir en este capítulo. Tiene que haber una secuencia, tiene que haber un orden propiamente en ese sentido. Entonces, eso es lo que nos va a permitir propiamente presentar en ese apartado, pues las prioridades o las necesidades que usted logró cumplir. Ese es el aspecto cualitativo. Pero hay otro apartado, la evaluación cuantitativa. Ahí es donde vamos a evaluar propiamente los aspectos propiamente de costo-beneficio, de beneficiencia y propiamente lo que es el factor de costo mínimo. ¿Qué significa esto? El costo-beneficio propiamente es donde usted va a establecer la rentabilidad del proceso de su EPS. Si usted propiamente dejó algo nuevo. Aquí se aplica mucho, por ejemplo, en el área de ingeniería o en el área de psicología, ese proceso de la extensión o ese proceso de docencia. Usted va a dejar algún tipo de manual, usted va a dejar algún tipo de capacitación para que los colaboradores o las personas que estén en esa empresa o en esa institución, pues en base a las sugerencias que usted deja, pues las puedan poner en práctica. Repito, eso ya es cosa de la empresa. Si ellos lo toman en cuenta, qué bien. Si no lo toman en cuenta, problema de ellos. Y luego viene pues lo que es la parte propiamente del costo-beneficiencia. Esto se conoce donde usted va a ver la rentabilidad. Hay que ver, en este caso, pues la rentabilidad del cronograma, se recuerdan ese plan de acción, el aspecto de los recursos y lo más importante, el presupuesto. Hay que ver si usted logró cumplir a cabalidad ese presupuesto. ¿Se recuerdan cuando lo mirábamos allá en el capítulo número 3, cuando vimos el presupuesto? Le tiene que cuadrar. Aquí usted tiene, por ejemplo, para hacer su EPS, usted invirtió
o usted gastó, depende de cómo usted lo vea, 10,000 quetzales. Entonces aquí tiene que explicar propiamente en qué se gastó ese dinero, cuáles fueron esos costos y esos beneficios económicos. En este caso es para usted, pues, y tiene que cuadrarle propiamente ese presupuesto, hacer el balance que hemos dicho nosotros. Y luego viene, pues, los costos mínimos. Esos costos mínimos propiamente es donde usted va a reconocer propiamente o donde usted va a recomendar propiamente la suma propiamente o el nuevo conocimiento que los nuevos EPCistas deben de llevar. Esto les sirve para que los nuevos EPCistas que vienen en años posteriores a usted lleguen preparados. Es donde usted hace ese proceso de anécdotas, donde usted describe su experiencia. Usted ya lo vio a través de la lectura de EPS propiamente, o usted le preguntó a varias personas cómo poder hacer ese EPS y ellos, los buenos profesionales, pues le dieron sugerencias, le dieron ideas. Lo mismo tiene que hacer usted, ¿entiendes? Para que los nuevos EPCistas puedan elaborar su EPS de una manera más fácil, de una manera más rentable. Eso es en sí propiamente lo que es el proceso propiamente de la evaluación. Es donde usted nos va a describir, donde usted va a presentar propiamente ese proceso de evaluar propiamente si su EPS fue rentable, fue viable o si de alguna manera hubo algún tipo de beneficio, tanto para la empresa o la comunidad, como si hubo algún tipo de beneficio para usted mismo y para la universidad. Eso, tío. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda que ustedes tengan? La clase de hoy va a ser más rápida porque ese proceso de evaluación ya le corresponde a usted a presentar propiamente esa situación. Entonces, ya sea por el chat o por el micrófono, escucho sus dudas, sus preguntas. Bueno, mientras alguno se anima, mientras alguno levanta la mano, mientras alguno escribe, les tengo que dar una información. Yo les había dicho desde que comenzamos este curso que íbamos a tener 10 sesiones. Este curso supuestamente lo íbamos a terminar el 11 de mayo. Presento mis más sinceras disculpas, presento mi más sincero aspecto de ante ustedes, pero no puedo estar el 11 de mayo. Supuestamente este curso lo terminamos dentro de 15 días. No voy a poder estar ese día por razones personales y razones profesionales. Entonces, me es difícil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para que usted tenga sus 10 clases, propiamente, como a las 10 de la noche, tanto en Wedi como en Classroom, yo les voy a subir la sesión número 9, que es la que tendríamos la otra semana. Quiero aclarar algo, sí tenemos clase la otra semana. La otra semana vamos a tener la clase número 10. Pero como repito, por razones personales y como repito, presento mis más sinceras disculpas, no vamos a poder estar dentro de 15 días. Entonces ahí va a estar subido. Yo no trabajo de esta forma, pero aquí se me presentó un problema en ese sentido. Entonces, ahí tanto en Classroom como en Wedi va a estar el mosaico, propiamente para la sesión número 9 y la sesión número 10. En ese sentido, sí tenemos clase la otra semana. La otra semana terminamos el curso. En ese sentido, la otra semana propiamente vamos a ver cómo se presenta el informe final de EPS. En ese sentido, y cómo se hace el examen público. En ese sentido. Y aquí quiero explicar algo. En las universidades hay 3 modalidades para poder trabajar exámenes públicos. Uno es un examen público virtual, como fue en los años 2020, 2021, 2022 o en los años 2010 al 2020. Recuerda que eso lo vimos en la primera clase, la San Carlos, la del Valle y la Galileo, ya habían iniciado el proceso de educación virtual. Del año 2010 se habían, así como estamos recibiendo las clases, se venían trabajando antes. Ya muchas personas se habían graduado o muchas personas asistían o asisten propiamente a sus clases en forma virtual. Entonces, esa es la primera. Por eso se le llama examen público. Es examen público porque cualquiera puede participar. Cualquiera. Lo único es que solo tiene voz y voto el examinador y el grupo de sínodos o los examinadores. El público que está presente ahí, callados. Ellos no tienen ni voz ni voto en ese sentido. Son invitados en ese sentido. Esa es la primera modalidad. Existe otra modalidad que se maneja mucho en las universidades privadas. La San Carlos ya también ya lo está manejando. Este es más que todo para reducir costos. En este caso es la graduación grupal, ¿sí? Donde la facultad propiamente para cierta época o cierto día, pues convoca a todos los profesionales o todas las personas que se van a graduar y le dice, mire, su examen de graduación va a ser, por ejemplo, el 10 de junio. Entonces usted se va a graduar
Por ejemplo, usted es de ingeniería, se va a graduar con todos los ingenieros civiles, mecánicos, industriales. Si usted es de pedagogía, con todos los profesorados o con cualquier otra licenciatura. Pues, si usted es de psicología, pues se va a graduar con los técnicos o con esas carreras que usted tiene o esos cursos que usted lleva. Pues. Eso ya dependerá propiamente de su facultad. La mayoría lo están trabajando así. ¿Se recuerda usted la graduación que tuvo en su colegio? La graduación de promoción, pues, en ese sentido. En este caso, pues, se convoca a un grupo de profesionales que ya lograron cumplir ese proceso y se hace ese examen público. Y hasta el tercero, el más bonito de todos, pero también es el más difícil. Aquí hay algunas personas que ya nos graduamos y hicimos este tipo de examen. Es el examen individual. Es el más bonito de todos, donde solo usted, contra el grupo de sínodos, usted va a estar en presencia de sus invitados y usted va a explicar todo lo que hizo durante su EPS. Y eso es lo que vamos a estar viendo propiamente la otra semana. Ahí les voy a dar propiamente cómo se elabora el informe final de EPS, cómo se hace la defensa de un examen público, en este caso la defensa de un examen público individual. Si usted quiere ver cómo se hacen los exámenes virtuales o los exámenes grupales, pues entre a la página de su facultad. Por eso son exámenes públicos. Cualquiera puede participar. O si usted quiere, pues vaya a exámenes públicos en su facultad o a cualquier facultad. Cualquier persona puede llegar. No es una limitante. O sea, aparte es el privado, por eso privado, pues, pero aquí es examen público. Entonces ahí les voy a dar algunos consejos de cómo poder responder las preguntas que les vayan a hacer en su examen público. Y la otra parte que vamos a ver es propiamente el significado o la investidura que nos van a colocar cuando nos graduemos. Vamos a ver el significado de la toga universitaria. ¿Qué significa ese vestuario que nos van a estar colocando y que tiene un significado propio para cuando nosotros nos graduamos, pues, en ese sentido? Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo la otra semana y, como les digo, es donde vamos a estar viendo propiamente ese proceso de culminación del curso. Repito, sí tenemos clase la otra semana. No vamos a tener clase, y yo les pido, vuelvo a decir, con todo respeto y educación, presento mis disculpas, no tenemos clase el 11. Por X o Y razón, no puedo estar el 11 de mayo, entonces a las 10, 11 de la noche, tanto en Wedi como en Classroom, va a estar subida la sesión 9, que es la que está grabada propiamente, y ya va a estar el mosaico de la 9 y el mosaico de la 10. Y la otra semana, como les digo, vamos a ver propiamente cómo se elabora el informe final de EPS. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que ustedes quieran decir? Si hay algunas personas que están en el curso de tesis, por favor, lo mismo que vamos a ver en tesis, lo vamos a ver en EPS. Es la misma forma en que se presenta el examen público. Entonces, si usted participa en el curso de tesis, pues si quiere, pues está solo en ese curso o si quiere está en otros cursos. Pero vamos a ver lo mismo tanto en tesis como en EPS. Recuerden que yo les había dicho que la clase número 1, la clase número 3 y la última iba a ser igual al de tesis. Porque es el informe final. Así es sencillo. Lo que cambia es, en este caso, la presentación de los capítulos. Pues, y eso quiero explicarles algo. Yo utilizo 8 instructivos de 8 unidades académicas de la San Carlos. Utilizo ingeniería, derecho, económicas, psicología, humanidades, trabajo social, historia y ciencia política. Y utilizo propiamente 4 instructivos de 4 universidades privadas. La del Valle, la San Pablo, la Andívar y la Galileo. Pues, es poca las diferencias. Es poca la diferencia. Como lo vamos a ver la otra semana. Diferencias podría ser, por ejemplo, el tipo de fuente. En algunas la piden en Arial, en otras la piden Time. Los interlineados. A uno los piden interlineado doble, a otros los piden interlineado sencillo a 1.5. O propiamente las sangrías. En algunos piden sangría inglesa, en otros sangría latina. O propiamente los márgenes. Ahí es donde hay mayor diferencia. En los márgenes, y eso vamos a ver la otra semana, esos 2 tipos de márgenes que usted puede presentar. Aquí les invito a que usted solicite el instructivo de su unidad académica. Hay un instructivo propiamente en su unidad académica, eso lo hemos visto cuando vimos el marco teórico, que usted solicite para saber cómo presentar el informe final. Yo aquí estoy haciendo una recapitulación de 8 unidades académicas de la San Carlos y de 4 universidades privadas. Hay pocas las diferencias en ese sentido. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo la próxima semana. Repito, la otra semana terminamos el curso. Quiero agradecerles su atención, su participación en ese sentido. Espero haber, ojo, en ese sentido, por favor, muy pocos han hecho el examen. Es la sección que menos personas han hecho el examen. En ese sentido, si usted quiere optar al diploma que la universidad
le va a entregar por haber ganado este curso, haga su examen, pues, su examen parcial y su examen final, pues, en ese sentido. Muy poco lo han hecho. Pues para mí va a ser fácil, pues, si apenas lo han hecho como 10 personas, en ese sentido. Entonces, yo cierro cuadros el martes, en este caso el miércoles a las 0 horas, y ahí cierro y oculto esos exámenes. Entonces, yo bajo los cuadros, probablemente hago el acta de cursos académicos, de cursos libres, perdón, y lo presento el martes. Y lo más pronto posible a usted le llega su diploma, en ese sentido. Ustedes ya saben, algunos que han llevado cursos libres, que hay cursos que el mismo día se los mandan. Aquí quiero aclararles algo, por favor tengan un poquito de paciencia, tengan un poquito de consideración con las personas de cursos libres. Recuerden que cursos libres es que ese semestre fueron 256 cursos. Entonces hay que mandarle a 256 grupos propiamente ese proceso de los diplomas. Le va a llegar su diploma, le va a llegar, pero tenga paciencia, pues en ese sentido. Entonces, aquellas personas que no han hecho su examen, por favor, hagan. Y aquellos que ya lo hicieron propiamente, ahí revisan su correo. Ahí les mandé una información alterna respecto a la continuidad de este curso, para EPS2, pues, pero ahí revisan su correo. Si no les ha llegado, revisen el spam, en ese sentido. Y ahí están ciertas indicaciones de cómo usted podría participar en ese nuevo curso de EPS2, pues, pero revise su correo, pues, en ese sentido. Entonces, por favor, les repito, hagan su examen parcial, su examen final. Los beneficiados son ustedes. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Algo que ustedes quieran decir en ese apartado? Si no, pues damos por finalizado la sesión número 8. Como repito, a las 10 de la noche va a estar subido la sesión número 9, la grabada, obviamente en ese sentido. Yo no trabajo de esa forma, pero como repito, por situaciones personales y situaciones laborales, no voy a poder estar el 11. Entonces, ahí va a estar su sesión grabada, usted la puede ver, no hay ningún problema, y va a estar el mosaico en Weddy, y en Classroom también va a estar el post propiamente de la sesión número 9 y la sesión número 10. Y como les digo, nos estamos viendo el próximo sábado con la culminación de este curso. Y como repito, espero haber sido ese pequeño grano de arena en la vida o en la playa de ustedes y los incentivo y los motivo a hacer su EPS. No tengan miedo. Yo sé de la capacidad intelectual, yo sé que usted es una mujer y un hombre inteligente, usted es una mujer y un hombre propiamente empoderado. Háganlo. Yo sé que el privado, pero que el EPS no es fácil, tampoco es complicado. Requiere paciencia, requiere organización. Todo lo que hemos visto a lo largo propiamente de este curso. Y los invito propiamente a la participación en el curso de EPS2. Ahí les va a llegar la información a su correo. Y si no, pues lo vamos a estar esperando pues, en el otro semestre. Entonces, no me queda más que agradecerles, desearles muchos éxitos, muchos triunfos, muchas bendiciones. Sé que algunos ya están en sus exámenes parciales, algunos ya iniciaron exámenes finales. Entonces, por favor, nos vemos entonces el próximo sábado, siempre a la misma hora. Entonces, éxitos, triunfos y bendiciones para cada uno de ustedes. Gracias, Lick. Feliz noche. Igualmente. Gracias, Regina. Gracias, Agustín. Gracias por los GIF.